Bienvenidos al curso de figura y fondo del taller de fotografía. En esta cursada vamos a ver uno de los temas más importantes de la construcción de sentidos y significados en una foto. Espero les interese. Hice una suerte de punteo imprescindible de temas a considerar que te van a servir para luego poder encontrar en la búsqueda de información en qué lugar del video lo encontrás. Para eso, si tenés tiempo y ganas de tomar apunte, te doy algunos segunditos para que puedas ir a buscar en qué anotar. Entre lo que anotes, escuchar el video y hacer los ejercicios, espero que aprendas a distinguir uno de los temas más importantes de la fotografía. Con la inscripción a este curso, cuando nos pasaste tus datos, te tuvimos que haber enviado un PDF en donde están estos punteos de temas. Aquí vas a poder encontrar cada uno de estos puntos desarrollado en el video para poder aclarar algunos temas específicos. Los 10 puntos imprescindibles para la construcción de una idea clara acerca de figura y fondo son: 1. ¿Cuándo nos colma ver una fotografía? ¿Cuándo nos está pasando eso? Punto número 2. ¿Por qué nos colma hacer una fotografía? Punto número 3. ¿Cómo es la construcción de sentidos y significados en una fotografía? Punto número 4. ¿Cómo funciona el principio de figura y fondo? 5. ¿Por qué cuesta comprobar en tantas fotógrafas y fotógrafos un cambio tan grande en el lenguaje visual? Punto número 6. ¿Qué es un observador condicionado? 7. ¿Qué es el tiempo de lectura? 8. ¿Qué es la velocidad de lectura? Punto número 9. ¿Qué es tener mayor o menor relación con el fondo? Y punto número 10. ¿Cómo transformar la realidad en significado y de allí construir discurso? ¿Cuándo nos colma ver una fotografía? Las fotografías nos cautivan cuando funcionan como ese elemento de conexión entre lo vivido y lo que volvemos a rearmar en el momento de la observación. Eso no depende necesariamente del elemento involucrado, la condición de exposición, el encuadre, si hay foco o no hay foco, qué decisiones técnicas tomaste o atributos de los elementos fotografiados. Cuando vemos una fotografía, estamos experimentando una sensación que funciona en lo que podría enmarcarse como un sistema complejo. En un sistema complejo, ninguna de las variables por sí sola es condición suficiente para el funcionamiento del conjunto. Una fotografía funciona y nos colma cuando consigue esa conexión, ese funcionamiento de la fotografía. No es un atributo del elemento. No puede ser de esa manera. No depende de las cosas, sino de las cosas en su función, en el funcionamiento. ¿Por qué nos colma hacer una fotografía? Una fotografía funciona en alguien que disfruta el acto de fotografiar. Voy a excluir aquí el caso de los profesionales o de la fotógrafa o el fotógrafo que tiene que fotografiar tal tipo de cosas. Eso por ahí ya viene con una serie de indicaciones acerca de qué es lo que hay que hacer. Estoy hablando de la fotografía como disciplina de expresión o de actividad creativa. ¿Cuándo es que nos colma eso? Bueno, cuando conseguimos en el acto mismo de fotografiar generar esa conexión con lo que vemos, con lo que nos recuerda, con lo que nos construye en nosotros y lo que nosotros podemos hacer con ella. Pero hasta el momento ni siquiera sacamos la cámara. La necesidad de fotografiar esto o aquello tiene que ver casi siempre con tener la esperanza o la ilusión de haber visto en algún recorte del mundo algo que con mayor o menor nivel de conciencia funciona como un espejo de nosotros mismos en la realidad. Ese punto es lo que vale la pena destacar. Ahora, si yo intentando hacer eso, lo consigo o no lo consigo, dependerá de un montón de variables que están alejadas de la realidad fotografiada. Hora, condición, elementos, equipo, todo aquello. La sensación de fotografiar y encontrar lo que estamos buscando se consigue observando el visor o cuando revelábamos la película y veíamos el resultado. Es tener la comprobación
clara y a partir de nuestros sentidos de que hemos conseguido ese vínculo, esa conexión. Eso tiene que ver con el placer de lo fotografiado. ¿Cómo es la construcción de sentidos y significados en una fotografía? Cuando vemos una fotografía, el punto cero, cartesiano, indivisible, ese punto innegable, es que lo estamos observando y al observarlo, nuestra mirada genera un movimiento sobre el plano o sobre el dispositivo que contiene a esa fotografía. Es decir, que ese acto mismo de la observación de la foto, sea cual fuere el soporte, es, por sobre todas las cosas, un tiempo dispensado a esa observación. En ese tiempo es en el que el espectador construye el significado. El control de los tiempos, de las velocidades y de los movimientos de la mirada dentro del plano son el elemento imprescindible para la construcción de un sentido y un significado en cada una de las fotos. No depende de los elementos, no depende solo de la técnica, no depende de las cosas, depende de qué es lo que hacemos nosotros en los movimientos de la mirada que provocamos mediante todos nuestros recursos de lenguaje visual. ¿Cómo funciona el principio de figura y fondo? Bueno, en principio, para entender la idea de figura y fondo, debiéramos entender y dar por hecho y dar por sentado que en toda observación lo que estamos recorriendo es un sistema. En donde la figura va a ser una de las partes y que está escindida, separada del todo que lo contiene, y que el fondo es otra de las partes que funciona con esa figura. Vale decir, nuestra mirada recorre el plano, recorre la superficie buscando información y en los tiempos de observación de una zona u otra define qué es figura y qué es fondo. Para dar una primera definición al respecto de esto, la figura va a ser la zona de borde impreciso, no el elemento, no la cosa, la superficie de borde impreciso que recibe más tiempo de lectura. Todo lo demás será fondo. ¿Por qué cuesta comprobar un cambio tan grande en el lenguaje? Si hay algo particularmente curioso de esto, es que los cambios de estructura de pensamiento generan, entre algunas ventajas y algunas posibilidades de avanzar en las ideas y en el conocimiento de cada época, una característica que se repite en todos los casos, que tiene que ver con la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, intentar sostener con alguna postura, por llamarla de alguna manera conservadora, las cosas tal como eran, rara vez tienen que ver con intentar resolver los problemas del presente. Es lógico que quien durante mucho tiempo se ha dedicado a resolver sus conflictos de una manera y que le vengan a decir que ahora los tiene que modificar de otra, sienta alguna incomodidad quizás sobre esto. Pero cuando el nuevo abordaje en verdad soluciona los problemas, no hay por dónde perderse. Entender que los movimientos de la mirada y lo que ahora se consigue, que es definir cómo son los movimientos de la mirada sobre un plano, tienen que ver con la construcción de significado en la imagen y en el soporte que estamos viendo, es innegable. Vale la pena entender que esta situación de reconocerse en parte inadaptado cultural o asumirse como una persona que está dispuesta a revertir su posición en procura de obtener algún beneficio por poder resolver la situación de una manera mucho más práctica, marca la posibilidad de avanzar en nuestra disciplina. Las disciplinas no piden permiso. Yo que vos empiezo a considerarlo. Los cambios de estructuras de razonamiento pueden dar lugar a diferentes resultados, pero siempre hay uno anterior, que es el de la resistencia al cambio. Haber hecho durante mucho tiempo las fotos de un modo y recibir sonrientemente de un momento para otro que tanta mentira repetida hasta volverse verdadera pudiera ser derrumbada, no es recibida generalmente por las personas que arrastran estos saberes con alegría. Es entendible que no. La habilidad para comprender nuevos marcos
requiere destruir, quizá parcialmente, lo anterior. Este acto de valentía intelectual y de honestidad con la disciplina que se cultiva es poco frecuente, pero sumamente aconsejable para poder dar con una explicación a los conflictos del presente. ¿Qué es un observador condicionado? Bueno, en principio un observador condicionado podríamos ser todos, dado que un observador condicionado es aquel que tiene una motivación particular con respecto a la realidad que observa. Y en ese sentido, todos podemos serlo, al respecto de nuestros amores, nuestros odios, nuestra cultura, que no es la educación, sino el conjunto de saberes que nos acompañan y que hemos ido construyendo desde pequeños. Esto de que te interese esto más que lo otro, que te guste, que le tengas idea o lo que fuera a un recorte de la realidad de otro, podría hacer creer a muchas personas que la observación de una imagen es algo absolutamente inmanejable. Pero bien, estamos condicionados solo con el pequeño cúmulo de imágenes que nos condicionan. Vale decir, estas que les conté, las que tienen que ver con nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros odios y nuestros amores, entre otras condicionantes. Pero ante el universo de imágenes posibles, pensemos en todas las imágenes que podríamos encontrar, en todas las imágenes que existen. ¿Podemos tener condicionamiento? Ante todas las imágenes, somos observadores naturales, que es la fórmula opuesta a la del observador condicionado. El observador natural observa la realidad como cualquier otro, sobre el universo de la observación natural y sobre la que se basa la medición de los tiempos y velocidades de lectura, para entender cómo construimos información en nuestras fotografías. ¿Qué es el famoso tiempo de lectura? Puede ser entendido o definido de tres maneras. El tiempo de lectura es el tiempo que transcurre desde que nos topamos con una imagen hasta que dejamos de verla. Segunda posibilidad. El tiempo de lectura es la suma de los tiempos de lectura parciales. Cuando estamos viendo una cosa en una imagen, no estamos viendo otra. La suma de cada uno de esos tiempos hace al tiempo de lectura. Y la tercera definición es la que dice que el tiempo de lectura es el tiempo que demanda la decodificación primaria, es decir, entender por primera vez en contacto con esa imagen y siendo un observador natural desde ya, ¿de qué se trata eso que estamos viendo? Sabemos que una fotografía es portadora de algún significado. De hecho, cuando alguna foto no funciona muy bien, solemos preguntar, o hemos recibido quizá esa pregunta de ¿y acá qué quisiste sacar? ¿O a qué le quisiste sacar? Sabemos que hay una motivación, hay una voluntad con respecto a la observación de una imagen. Cuando no funciona, es cuando hacemos la pregunta. El tiempo de lectura es el tiempo en el que estamos buscando la construcción no solamente del significado puesto en esa imagen, sino, y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que se quiso decir en esa foto? ¿Cuál fue la voluntad de la autora o el autor a la hora de obturar? ¿Qué es la velocidad de lectura? La velocidad de lectura es la característica sobresaliente del movimiento de la mirada en una imagen. Digo, cuando una mirada recorre, es que hay un movimiento. Y el movimiento es lo innegable. El movimiento es lo inevitable. El movimiento es lo que define a la posibilidad de encontrar un tiempo. El tiempo se parece a un invento humano para poder describir el movimiento, que tal como en el universo solamente y efectivamente existe. En una imagen, la velocidad de lectura se utiliza como recurso para que el espectador vea de una forma u otra los significados, que pueda saltar de la figura al fondo que lo contiene, que el fondo exprese más o menos que la figura, y por sobre todas las cosas, para poder conseguirlo, utilizamos recursos tales como los contrastes tonales o cromáticos, las perspectivas espaciales, geométricas, atmosféricas. No viene a cuento justo en este momento desarrollarlo, pero muchas variables se utilizan particularmente para afectar a las velocidades. Tener la posibilidad de registrar esos movimientos, de poder observarlos y notar de qué se trata, es imprescindible
para poder utilizarlo en tus imágenes como recurso. Es quizá uno de los recursos más fáciles de utilizar, pero solamente cuando se lo puede ver. Esto no se aprende leyendo. Hay que ponerse a ver, ojos ajenos, viendo fotografía, comprobar con los propios y ver cómo es que funciona. ¿Qué es tener mayor o menor relación con el fondo? Cuando vemos una fotografía, encontramos que la figura es la zona de más tiempo de lectura. Habíamos dicho que la figura es esa zona de borde impreciso que recibe más tiempo de lectura que otras. Esta definición funciona solamente para aquellos casos que no son el de la figura por oposición. En algún momento lo describiremos. Cuando yo estoy intentando conseguir más o menos relación con el fondo, en ningún momento estoy pensando que niño con bonete va con torta y velita, o pato en la laguna, pelota en la cancha de fútbol. No es ese tipo de relación semántica. La relación está dada por la cantidad de saltos que experimenta la mirada desde la figura y en relación con el fondo que lo contiene. Vale decir, ¿cuántos saltos tenemos de la figura al fondo? Esa cantidad de saltos, cuando abunda, tienen más relaciones con el fondo y entonces nos encontramos con imágenes en las que necesariamente la figura recibe un predicado que está fuera de la superficie que la delimita. Por ejemplo, pato en la laguna. Nos podríamos encontrar con una imagen que no nos deja ver eso, por más que fuera cierto, y nos dice pato verde con un bonete o pato en llamas. Es muy común, un pato que empetrolado, pasa, alguien le tira algo, prende y salen nada. Es poco probable, pero imaginen que no importa en la imagen qué es lo que está pasando en el entorno del pato y pato grande, pato chico, pato de tal color, pato sin plumas, pato con rulos, lo que se les ocurra dentro de la figura pato. Si yo quiero decir algo que está dentro de la figura pato, la mirada no debiera saltar de la figura al fondo que lo contiene. Por lo tanto, ese tipo de imagen es una imagen que tiene poca relación con el fondo. De esta manera, lo que resulta determinante de la relación o no de una figura por el fondo es cuántos saltos genera la mirada desde la zona figura hacia afuera o hacia adentro. En esos saltos es donde construimos el predicado de nuestra figura. La figura hace las veces de sujeto y el predicado puede estar dentro o fuera de ese sujeto. Por ejemplo, el perro es marrón o el perro está en la playa. El perro está en la playa, predica algo que está fuera de la zona perro, del signo perro. La mirada debe saltar hacia afuera. En el otro caso, cuando digo que el perro es de un color u otro, que le tiene tal o cual característica adentro, o que te mira con cara de tal cosa, y no importa el lugar en donde está, es porque estoy necesitando una imagen con poca relación con el fondo. De este modo, la construcción de una imagen que fuerza o facilita o impide los saltos de una zona a otra, construyen un significado que va a ser visto por el espectador de un modo u otro. Más allá de que quiera ver esto o aquello, porque le tiene bronca a los perros o a los patos, o porque los ama, o porque lo que se te ocurra. No importa cuáles son los condicionamientos, la denotación, lo que dice la imagen, está determinado por los movimientos de la mirada. ¿Cómo transformar a la realidad en significado y de allí construir discurso? No hay fórmulas que lo permitan. Esto se intentó hacer durante muchísimos años. De hecho, es una de las más pesadas herencias que recibe la fotografía del dibujo y la pintura. Creer que la distribución áurea y todas esas cosas, que sí eran un gran avance del conocimiento, pero para el siglo XVI. Después dejó de ser novedad. Estas tensiones cambian, desaparecen, fluctúan y se comportan de modos erráticos según sean satisfechas o no. El deseo
no es un rumbo constante, tampoco lo es el discurso en tanto herramienta para su consecución. La realidad puede tener interpretaciones diversas y tantas como espectadores existan. No serán los elementos constitutivos de esa escena los que la determinen. En este sentido, no significa lo mismo una paloma, una camioneta o una araña para diferentes personas. Suponer que el recorte de la realidad implica pensar que todos verán lo mismo es una de las causas de los problemas más comunes de la fotografía. Las cosas no se expresan por sí mismas y sobre ellas hay tantas lecturas como intereses y personas existan. Noten esta diferencia entre intereses y personas, dado que la misma persona en un momento puede entender o pretender algo de la realidad y en otro momento otra cosa. Esta posibilidad de tener interpretaciones diferentes, bien distintas, inclusive opuestas, si su voluntad de hallar una conclusión u otra es decidida por quien observa o impuesta, por ejemplo, por un cliente o por quien le pide que tenga que hacer una imagen que signifique esto o lo otro. La realidad juega poco en lo que estamos diciendo de ella. El lenguaje es lo que nos permite actuar con herramientas y recursos para expresar lo que nosotros queremos decir de eso. No obstante, una vez que decidimos el enunciado, es decir, una vez que sabemos qué es lo que queremos decir, lo único que hay que hacer es armarlo para poder expresarlo tal y como se desea. Repito, esto no va a generar que todos los espectadores vean lo mismo, pero sí que encuentren movimientos propensos a construir la misma denotación, no las conclusiones, lo que después piensan sobre los demás. Esto no es magia. Si sabemos qué es lo que queremos decir, cómo distribuir los signos, ya no elementos, ya no cosas, signos en un plano, y pudiéramos ajustar todas las variables geométricas, tonales, formales, cromáticas, simbólicas, estéticas, todas las que vos quieras, que permitan o faciliten los movimientos de la mirada que queremos provocar, podemos conseguir una lectura simple, muy simple de nuestra escena, que ahora, siendo un enunciado, es, para los observadores no condicionados, un conjunto de signos de fácil interpretación y con los cuales se puede acceder a la denotación pretendida. De aquí en más, si el camino de observación fue simple, lo más probable es que el espectador construya ese significado y no otro. El lenguaje fotográfico no se construye buscando arreglos, filtros, efectos y peripecias visuales que le confieran propiedades mágicas a la observación de lo que fuese. Una imagen se recorre en procura de conseguir encontrar el sentido de un mensaje codificado. Toda imagen fotográfica y toda la técnica fotográfica se ha desarrollado para poder conseguir controlar esos movimientos, que los movimientos sean los que nosotros necesitamos para que el espectador vea lo que nosotros queremos que sea visto. No es que cada una de las decisiones técnicas, estéticas o esto funciona como un compartimiento estanco. Todas funcionan a la vez. Y en ese sistema complejo, volvemos al sistema complejo, el funcionamiento es más importante que las partes que lo constituyen. En ningún sistema complejo se puede garantizar el funcionamiento del mismo con la mera existencia de algunas de sus variables bajo control. Entender la técnica es imprescindible para poder desarrollar el lenguaje al punto en el que podamos conseguir que lo construido se comporte como un espejo de cada cual en el momento en el que nos estamos expresando fotográficamente. Espero que esto haya sido claro. Y para comprobarlo, les voy a dejar una serie de ejercicios que les voy a pedir que una vez que los completen, los suban a un álbum con su nombre en el grupo de Facebook en el que vamos a poder hacer la corrección. Si tienen para anotar,
intenten descubrir las características particulares de cada uno de estos puntos a realizar. Ejercicios. El punto 1A pretende que vos busques 5 imágenes de autores consagrados y que a vos te gusten, que te gusten sus fotos. ¿Y qué es que te gustan sus fotos? Que al verlas, te pone contento verlas. El punto 1B pretende que hagas lo mismo, pero con fotos tuyas. Fotos que al verlas te gusten, nada más. Parte 2. Vamos a buscar imágenes ajenas y resueltas por profesionales de medios. Esto de buscar imágenes de profesionales de medios de comunicación no es porque desconfíes de tus consagrados o de tus fotos. No es una cuestión personal. Te pido que busques en autores consagrados y ahora en profesionales de medios de comunicación, porque sé que si eso lo hizo un profesional es porque había una intención de que esa imagen cuente eso y no otra cosa. Les sugiero que se tomen el trabajo de ver la charla TED El secreto de la fotografía. Hay algunos datos que les pueden resultar por demás relevantes para entender lo que les pido en este punto. Punto 2A. Tenés que buscar 5 imágenes hechas por profesionales y publicados en medios vinculados a la información o a la publicidad que a tu criterio tengan mucha relación con el fondo. Tenés que corroborarlo con un grupo de familiares, amigos, compañeros de trabajo, lo que tengas a mano. Tiene que ser gente que tenga la capacidad y la voluntad de ayudarte. Esta gente no tiene que saber que está siendo evaluada. Yo lo que quiero que corrobores es, al verle sus ojos mientras observan las imágenes, si para ellos la figura tiene mucha o poca relación con el fondo. Corrobóralo y subílas para que podamos verlas. Punto 2B. Tenés que buscar 5 imágenes hechas por profesionales y publicadas en espacios vinculados a la información o a la publicidad que a tu criterio tengan ahora poca relación con el fondo. Desde ya vas a tener que corroborarlo con tu círculo de relaciones cercanas, observando cuáles son los movimientos de la mirada y qué oraciones construyen. ¿Qué son las oraciones que tienen que construir? Le vamos a tener que pedir a nuestros amigos, parientes, compañeros, lo que tengamos a mano, ¿qué oración describe esas imágenes? Una oración como para que un ciego entienda de qué se trata. El mismo ejemplo de la charla TED. Ahora que cumpliste con los 2 ejercicios, quiero que subas tus imágenes y que nos encontremos en el encuentro virtual y sincrónico del 28 de marzo a las 17 horas de Argentina. Ojalá les resulte interesante. Nos vemos entonces. Adiós.